nombre es Luis Carrasco Garrido, soy el profesor de la asignatura Gestión y Administración de Desastre 1. Soy ingeniero civil industrial, soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente. Soy director del programa de gestión del riesgo y cambio climático de la UTEM. Vamos a compartir la presentación. Debiera estar presentándose ya. Vamos a ver acá. Perfecto. Bueno, para comenzar he querido colocar esta frase, que es de autoría de Lee Iacocca, que dice así: entonces, ¿qué hacemos? ¿Cualquier cosa? ¿Algo? Mientras que no sea no hacer nada, si nos equivocamos, empezamos de nuevo. ¿Probamos alguna otra cosa? Si esperamos hasta que hayamos satisfecho todas las incertidumbres, puede ser demasiado tarde. Bueno, esto creo que engloba en gran parte lo que sucede cuando uno tiene que tomar decisiones. Las decisiones siempre tienen que ser decisiones informadas, y quien toma las decisiones debe tener idoneidad sobre el tema. No tomar una decisión es también tomar la opción de tomar una decisión, el no hacerlo. Hay mucha gente que retrasa la toma de decisión como para darse un tiempo para poder pensar la decisión correcta. Y el tema es que cuando estamos frente a una emergencia, esta decisión tiene ciertas características. Es una decisión bajo presión, que debe ser oportuna, que debe ser rápida, que debe ser bien razonada y que finalmente tiene que ser la más adecuada con muy poca información, pero sí información relevante. Y esa información relevante la tenemos que determinar nosotros. Es por eso que, en orden a lo que hemos planteado, vamos a hacer esta asignatura que es obligatoria, que entrega las herramientas para llevar a cabo acciones de planificación y aplicación en terreno con el fin de controlar la emergencia y así minimizar la vulnerabilidad frente al cambio climático y aumentar la resiliencia de la comunidad y organizaciones civiles. Implementa acciones para responder de forma coordinada con organizaciones de emergencia, de protección civil, comunitarias y de gobernanza en el ex ante, ex durante y ex post. O sea, en el antes, en el durante y en el después del desastre, para controlar la emergencia, minimizar la vulnerabilidad frente al cambio climático y los desastres. Introduce al sistema de comando de incidentes y la evaluación para la toma de decisiones. Esta asignatura considera 3 unidades. 1, evaluación del riesgo, que es la que estamos haciendo. 2, análisis de problemas. Y 3, toma de decisiones. Ahora bien, la toma de decisiones es el proceso en el cual un individuo o grupo de individuos deben elegir entre varias opciones. Si nosotros tuviésemos solamente una opción, no habría que elegir absolutamente nada, porque lo tenemos súper claro. Solamente hay una opción. Cuando ya hay 2, técnicamente tengo que establecer cuál es la más correcta o cuál es la más adecuada. Cuando alguien a mí me dice,
que tiene varias opciones, pero tiene sumamente claro cuál es, finalmente tampoco hay un trabajo intelectual en determinar cuál es la correcta, porque esa opción por sí sola es abiertamente superior a las restantes. Por lo tanto, cuando aparece este problema, es cuando tenemos varias opciones y esas opciones todas tienen características que les permiten ser la elegida o la correcta. Ahora, el tema está en que cuando nosotros tenemos decisiones difíciles y son de otro tipo, pero tenemos un mayor espacio, un mayor tiempo de decisión, eh, se mueven en otros tiempos. Por ejemplo, comprar una casa. Eso uno no lo hace de un día para otro. Generalmente planifica, piensa, ve dónde tiene que pedir el préstamo hipotecario, cómo lo va a hacer, cómo lo va a pagar, a cuántos años. Bueno, y entonces hay toda una evaluación sobre una decisión que es difícil. Es una decisión para toda la vida. No obstante, hay muchísimo tiempo de análisis sobre la opción correcta. En cambio, la característica que tiene este tipo de opciones es que es bajo presión, en un corto tiempo y muchas veces con poco porcentaje de información. Ahora, ese poco de información o porcentaje de información no es porque nos llegue poca información, es probable que nos llegue un gran volumen de información, pero nosotros vamos a tener que elegir cuál es esa información relevante para tomar la decisión. Generalmente las decisiones de tipo financiero se utiliza el 70-80% de información para no equivocarse. En cambio aquí, dado la premura, el tiempo, información que muchas veces no es relevante, que no es significativa, nosotros vamos a tomar una decisión con el 30% de información, pero es información de primer nivel, muy significativo, muy importante, muy relevante. Y con ese porcentaje que nosotros mismos elegimos y establecemos que con esa información se va a tomar la decisión, es que finalmente se toma una opción. Por lo tanto, la característica del tomador de decisiones que dimensiona el riesgo que se está tomando, el volumen de lo que puede significar el impacto de la emergencia, lo hace tomar una decisión a conciencia con elementos relevantes. Ahora bien, generalmente cuando hay que resolver un conflicto, una situación y hay que tomar una opción, generalmente hay una secuencia que muchas veces nosotros la podemos dividir, pero la dividimos para la explicación. Sin embargo, ese movimiento, esa acción, que es muy humana, se hace con gran rapidez y es sumamente sintética, aun cuando sea muy difícil. Por ejemplo, se analiza la situación. Luego, diagnosticamos el problema, o sea, hay una evaluación inicial del problema. Se determinan los criterios de elección. Se define y se evalúa cada una de las alternativas eligiendo la mejor. Y después se hace una suerte de seguimiento con respecto a la decisión tomada. Todo eso lo hacemos de forma consciente o inconsciente. O sea, cuando yo voy en la mañana, me levanto y voy a lavarme los dientes, estoy muchas veces tomando una decisión, que a lo mejor lo he hecho de forma inconsciente. Pero hay una suerte de análisis de la situación, hay una suerte de diagnóstico previo,
y se determinan ciertos criterios de lo que yo voy a hacer primero y qué es aquello que yo necesito en la mañana. El tema está que frente a una emergencia, muchas veces los cuadros no son conocidos, son combinaciones que se dan y que pueden ser únicas y a lo mejor no se van a volver a repetir, pueden ser similares a otras, pero sin embargo siempre tienen ribetes que son diferentes. Por eso que aquí no existe una receta de comida, aquí no existe una suerte de solución única ni mágica. Por lo tanto, la importancia de la toma de decisiones radica en que es uno de los procesos cognitivos más complejos a lo que se tiene que enfrentar un ser humano. O sea, nosotros diariamente estamos tomando decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Realizamos una infinidad de elecciones y toma de decisiones, muchas de manera, como decía, inconsciente y de manera consciente. Ahora bien, muchas veces lo que se hace, y por eso que he puesto como subtítulo El camino corto, es que la gente se salte ciertos procesos, porque ya está convencido, porque le parece que son muy parecidos, porque son iguales, o en definitiva muchas veces cree que alguno de estos análisis, alguna de estas etapas pueden saltarse. Más de alguna vez lo hemos hecho. O sea, hemos tomado una decisión sin haber hecho una evaluación correcta, sin haber hecho un diagnóstico correcto. Entonces, en ese contexto, diremos que cada vez que nosotros tomamos el camino corto, estamos arriesgándonos innecesariamente. Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta, y ese riesgo muchas veces nos puede llevar a equivocarnos. Por lo tanto, en orden a un proceso correcto, siempre hay que hacer el ejercicio de cada vez que uno toma una decisión, hacerlo de forma completa y no tratar de buscar el camino corto. No hay que cortar camino frente a esta situación. Ahora, toda decisión implica riesgo y puede implicar pérdidas, de manera que gestionar nuestra toma de decisiones de una manera eficiente resulta vital para nuestra adaptación a las diversas situaciones. Y finalmente para conseguir nuestros objetivos. O sea, es imposible concebir una toma de decisiones sin la posibilidad de perder algo. Pero cuando estamos en temas de emergencia, el solo hecho de priorizar, por ejemplo, si requiero yo administrar el tema de ayudas, el solo hecho de decir que voy a Valparaíso y no voy a Concepción, ya hay una ganancia y hay una pérdida. Porque finalmente hay muchas cosas que no se pueden hacer de forma simultánea. Y si yo he tomado una decisión, ha sido porque he tomado en cuenta algunos datos que me parecen relevantes frente a la toma de decisión. Ahora, siempre hay riesgo en las decisiones. Y ese riesgo, como les decía, es la posibilidad de que una iniciativa tenga peores resultados que otra que he desechado. Ahora, la peor de las decisiones, que también es una decisión, es no hacer nada. Y esa es la que más pérdida nos puede traer frente a una emergencia. Y aun cuando nosotros hagamos una buena evaluación y sigamos todos los procedimientos,
aún así existe un porcentaje de posibilidades de que nos pueda salir mal. Eso está dentro de las posibilidades de pérdida. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que eh, nosotros tenemos la capacidad, por eso nos llamamos animales racionales, eh, tenemos la capacidad de razonamiento y de comprensión de las cosas. Eh, y esa capacidad es una capacidad analítica esencial a la hora de poder elegir la mejor opción. Ese análisis es lo que nosotros entendemos como dividir el problema, dividir para simplificar, para entender mejor el todo. Entonces, ese es el análisis. Cuando alguien le pregunta, y ahí hay un tema importante, ¿eh? Porque uno muchas veces les pregunta a los alumnos qué es analizar y tienden a confundirlo con evaluar. Pero el análisis es la división del problema, el poder establecer cuáles son los lazos, ¿cierto?, que permiten llegar a una conclusión. Entonces, eh, esos son elementos y acciones que deben realizar relativamente rápido, ¿no? Ese análisis que a uno le piden. Estas cuestiones no son compartimentos cerrados, así como que llega el problema, llega un paquete y devuelvo el paquete, digamos. Finalmente uno tiene que hacer un análisis y poder establecer con claridad eh, cuál es la decisión y por qué estoy tomando esa decisión y por qué valoro esto más que lo otro, eh, por qué es más significativo una cosa que la otra. En el proceso de toma de decisiones, que también es conocido como Macking, es un método que consiste en reunir la información, evaluar las alternativas, todas las alternativas que yo tengo, y luego establecer la mejor decisión, la decisión final posible, eh, por cuanto no existe otra posibilidad, ni existe una respuesta preconcebida, ni una decisión preconcebida. Ahora bien, nosotros cuando tomamos estas opciones, es un tanto dicotómico, ¿no? Hay dos posibilidades: que la toma de decisiones sea basado o influenciado por las emociones, o una toma de decisiones por razonamiento. De hecho, la teoría de Daniel Kahneman, psicólogo que obtuvo el premio Nobel, afirma que existen dos vías en la toma de decisiones, precisamente, el de las emociones y el del razonamiento. Ahora, si la regulación, aquí tenemos una de ellas, ¿cierto? Si la regulación emocional no es adecuada, pueden producirse numerosas interferencias o errores. O sea, la posibilidad que me queda de razonamiento se ve impedida por la otra. Entonces, la emoción a veces puede impedir la decisión, me puede paralizar, incluso no tomar una decisión, eh, y al no tomar una decisión o al tomar una decisión equivocada, surge el conflicto, eh, y finalmente también puede tomarse como opción, digamos, el hecho de que se haya tomado una decisión equivocada, dado esta influencia de las emociones. Por eso es que eh, una de las recomendaciones es practicar esto. Eh, Tratar de tomar decisiones en base a los datos relevantes y a los datos pertinentes. Y no dejar influenciar por
temas que sean más bien de tipo emocional. Porque cuando uno deja influenciar por estos temas de tipo emocional, lo más probable es que no se tome una decisión objetiva o lo más objetiva posible. En general, en el tema de las emergencias, cuando hay mucha gente afectada y cuando estamos hablando de desastre y que por definición el desastre se establece como la pérdida de estructura, o sea, de ordenamiento del todo, efectivamente nos podemos encontrar con una serie de demandas simultáneas en donde finalmente uno va a tener que tomar una decisión. Entonces, es sumamente importante y relevante que uno se trate de mantener ajeno a eso. Ahora, para eso es interesante practicar. ¿Dónde yo puedo practicar? Muchas veces cuando se producen todos estos emergencias colectivas, generales, muchas veces se necesita gente, a no ser que yo esté trabajando en alguna institución que en definitiva sea primera línea de participación. Pero también aceptan gente que ayude, porque hay momentos en los cuales falta gente, ¿no? Pero también esto a escala se produce también en la empresa, cuando en una empresa hay una explosión, cuando hay un atentado, cuando hay una emanación de gas. Recientemente, ¿cierto? Hemos visto en las noticias cuando en el centro de Santiago una compañía distribuidora de gas tenía un gran incendio y se comentaba sobre los impactos a la población y qué es lo que significaba una emergencia de ese tipo en un tipo de empresa distribuidora de gas. En fin, son todas cuestiones en que uno podría estar sesgado o pudiese estar influido por este tipo de situaciones. Piensen ustedes, solamente voy a dar un ejemplo, en una explosión, en una fábrica, en una ciudad principal, el solo hecho de no salir a aclarar en qué consistió la explosión y cuánta gente murió o cuánta gente está herida o simplemente establecer cuáles han sido pérdidas materiales y que no han habido humanas, el solo hecho de demorar eso, y eso es una falta de experiencia, significa que todos aquellos que tengan familiares en esa empresa van a tratar de concurrir a la empresa. Van a tratar de ir a saber lo que le sucedió a sus familiares. Cuando un movimiento rápido, decisiones rápidas, pueden bajar la presión. Entonces, si hay un globo que se va a reventar, bueno, es quitar esa presión, ¿cierto? Y se desinfla el globo. Entonces, aquí siempre hay una cuestión que tiene que ver con el grado de racionalidad frente a la decisión, sin desconocer que existen emociones, pero que es importante entrenarse frente a una situación que sabemos que va a haber demandas de ese tipo. Bueno, frente a esa misma situación, eh, también habrá que decir que una persona sometida a mucha presión se ve afectado por estrés, que es un cuadro que finalmente lo lleva a uno a colapsar. A mayor estrés, menor es la capacidad de responder de manera efectiva a una demanda que requiera un procesamiento de información rápido y de mucha información, en que se deban evaluar varias opciones y tomar una decisión confiable. Entonces, no todas las decisiones son fáciles, hay que racionalizar y sopesar. De hecho, nos enfrentamos a dilemas que tienen que
tienen una gran carga emocional, que ya lo hemos dicho, por lo que tomar la decisión se complica, pudiéndonos causar ese estrés, porque el solo hecho de no tomar la decisión, además aumenta la presión, y eh, la procrastinación de la toma de decisiones. El procrastinar es alargar el tiempo de la toma de decisiones. Ya lo vamos a ver a continuación. Es alargar y no buscarle una solución rápida y expedita, o irse por las ramas antes de tomar la decisión que corresponde. Entonces, piensen ustedes que detrás de eso, yo tengo que preparar a la persona que tiene que dimensionar el riesgo, y tengo que preparar a esa persona que tiene que dimensionar la respuesta. Muchas veces las empresas y las organizaciones tienen dos conductas que son negativas. Una, por ejemplo, que el tema de la emergencia, dado que se producen, según ellos, en tiempos espaciados, muchas veces se le entrega al que no tiene nada que hacer, o finalmente el que está castigado. Entonces dice, bueno, usted se va a hacer cargo del plan de emergencia. ¿Y por qué? Porque usted, no, porque a usted le faltan horas para cumplir su trabajo. O usted va a ser jefe de piso, porque usted es el que está más libre. Por lo pronto también hay otra gente que podría tomar esa función y no la toma simplemente porque entiende que es una pérdida de tiempo. Y resulta que ahí estamos hablando de una función muy importante y muy relevante. Aprovecho de decir, o sea, estamos en un país que es altamente sísmico. Entre 3 y 4 minutos, cada 3 o 4 minutos tenemos un temblor, que finalmente son terremotos, digamos. Se tienen cada 3 o 4 minutos un temblor en Chile. Estamos hablando de un país que tiene más de 4.200 kilómetros de costa y tan angosto que todos estamos propensos a vivir o participar de un tsunami. Es más, dado que estamos a menos de 100 kilómetros en muchos sectores, eh, la normativa internacional dice que tenemos que tener conocimiento al respecto. Tenemos más de 500 volcanes activos, algo así como una cadena de 3.000 volcanes, lo que nos hace ser el segundo país más volcánico después de Indonesia. Se agregan los aluviones que están muy comunes hoy día en Chile, y hemos tenido una serie de situaciones, ¿cierto? Caída de agua en muy poco tiempo, son episodios de tipo climático. Entonces son una serie de elementos que hacen que este país viva en emergencia. Mientras nos estamos inundando en una parte o pasando frío, en el otro hay calor o hay sequía, o mientras estamos en el verano, otros están con un invierno nortino. Son una serie de situaciones, y a eso podemos agregar los temas que están dados precisamente con incendios creados por el mismo hombre, que en el último tiempo han sido bastante agresivos, incendios forestales que han quemado poblaciones enteras, temas que tienen que ver con empresas. Entonces son una serie de eventos que se están dando y que requieren de gente entrenada para responder frente a la toma de decisiones y al ordenamiento que se requiere frente a una emergencia.
Aquí hemos tratado de definir lo que es procrastinación, que es diferir, aplazar, posponer. Es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Entonces muchas veces la gente no quiere enfrentar cuestiones que son desagradables como son las emergencias. Ya le había planteado que por un lado se asigna muchas veces también a personal que no es el más adecuado en estas tareas, o simplemente se elige gente al dedo. Un ejemplo claro es cuando se elige una profesora para que se haga cargo de 30 o 40 alumnos y no tiene mayor capacitación en temas de terremotos, incendios, atentados. Entonces, la hacemos participar como líder de una emergencia, una persona que a lo más ha tenido un ensayo de una evacuación durante el año y que finalmente cuando se produce una cuestión de envergadura, es probable que se desmaye, es probable que a lo mejor los alumnos la tengan que ayudar a salir. O sea, esto no se produce con todas las personas, pero entiendan ustedes que el grado de probabilidad es 50 y 50. O sea, no porque uno sea profesor o profesora, eh, puede uno entender que va a tener una buena reacción frente a un hecho inusitado, muchas veces nunca visto, ¿no? Hoy día se producen en un colegio peleas masivas, de repente puede haber un incendio, en fin, cuestiones que no están previstas, ¿no? Que no han sido ensayadas, que no han sido conversadas. Entonces eso también tiene que ver con cuando uno designa a cierta gente y no entrena, no capacita, no forma frente a la toma de decisión. Bueno, entonces tenemos esta acción, que es una acción que va a retrasar, ¿cierto?, la toma de decisión, y que finalmente muchas veces se siente agradable la persona porque se siente como que está cumpliendo, como que está tomando decisiones, pero no es lo más correcto, porque lo que se necesita es una decisión oportuna frente a una cuestión emergente. Eh, ya hay muchas cosas que pueden ser postergadas, pero en este caso, tiene que ser oportunas. Bien, esta es la primera cápsula. Quiero hacer una suerte de resumen. En este resumen, señalar que estamos frente a una toma de decisiones que es muy especial, que se requiere estar informado, que se requiere del estudio específico de quien toma las decisiones. Es una decisión que tiene que ser tomada de forma oportuna, con información relevante, que corresponde más o menos al 30%, en donde generalmente se hace un análisis primario para después definir cuál es la alternativa y tomar la decisión. Y frente a esa situación tenemos que prepararnos. Hay que hacer ejercicios. Lo lógico es hacer un ejercicio como corresponde, real, que uno puede ser ayudante de en varias ocasiones, pero también existen lo que se llaman los juegos de guerra, en donde uno simula ciertas tomas de decisiones bajo presión y donde hay poco tiempo para hacerlo, en donde a uno lo van poniendo en una serie de situaciones. Por ejemplo, estoy en la empresa, voy tomando una decisión y dice, bueno, explotó tal estanque. Frente a esa acción uno le dice, no hay ambulancia. Los bomberos se van a demorar más del tiempo requerido porque tienen otras emergencias simultáneas, y lo van colocando en una serie de problemas para ver cómo reacciona. Muchas veces gente que actúa muy bien en esto actúa bien en lo real, pero también hay algunos que actúan muy bien en esto y no actúan bien en lo real. Por eso es interesante
ir haciendo algunos ejercicios y poder establecer cierto tipo de decisiones sin sesgo emocional, que tengan que ver, responder a la información que uno tiene y con la rapidez que requiere la emergencia. Nos vemos en la próxima cápsula.